Estamos nuevamente aquí por la gracia de Dios, listos y preparados para comenzar en este nuevo estudio. Este estudio es la continuación del tema del continuo bajo la serie El ABC de la Fundación Adventista. Y esta parte es, más que nada, vamos a entrar en la historia que hoy en día no se habla con referente a este tema, la historia de lo que ha pasado en nuestro pueblo a través de estos años, desde que se inició el movimiento adventista hasta nuestros días. Y vamos a ver cómo este tema, cómo se originó y la controversia que se ha llevado a cabo. Así que no vamos a tomar tanto tiempo para dar un repaso. Ya hemos cubierto la parte A, la parte B, la parte C, la parte D y esta es la parte E. Así que dando comienzo a la presentación, vemos aquí que este es el continuo y esta es la historia detrás de la controversia. Vamos de antemano a poner esta cita para que veamos nuevamente qué es lo que se nos dice en la inspiración con referente a la página 74 de Primeros Escritos con referente al tema del continuo. Y dice: entonces vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante, desde 1844, se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Primeros Escritos, la página 74. Así que vemos nuevamente que el Señor les dio el sentido correcto a los pioneros en blanco y negro. Y esto es un hecho que tenemos que recalcar, ya que aquellos que creen en la inspiración de los escritos de la hermana G. de White como dirigidos por Dios, de acuerdo a como nos dice en el libro de Apocalipsis 12, el versículo 17, que dice que el remanente tienen los testimonios del Espíritu de Dios. Y eso es algo que tenemos que enfatizar, ya que si no confiamos en el espíritu de profecía, no podemos ser el pueblo de Dios, ya que eso es lo que caracteriza al remanente en los últimos tiempos, porque se dice que Satanás está airado con el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sabemos que el testimonio es el espíritu de profecía. Así que vemos esto y también recalcamos en una presentación anterior, o lo mencioné, que en Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 20, se nos dice que aquellos que confíen en sus profetas serán prosperados. Y los profetas no pueden estar equivocados si son verdaderos profetas, ya que el Espíritu de Dios guió a todos ellos y todos tienen que concordar, como lo hemos venido hablando una y otra vez. Así que entrando aquí, dice en esta diapositiva, nos habla de las dos abominaciones. Dice Guillermo Miller, al aplicar su hermenéutica o su forma de interpretación de la Biblia, se dio cuenta que en los varios pasajes apocalípticos había un tema que se repetía, y este era el conflicto del pueblo de Dios y sus enemigos. Al analizar los poderes perseguidores del pueblo de Dios a través de las edades, él desarrolló el concepto de las dos abominaciones, definida como paganismo, la primera abominación, simbolizando la fuerza perseguidora afuera de la iglesia, y el papado, la segunda abominación representando el poder perseguidor dentro de la iglesia.
Dice, fue el motivo o el tema principal de las dos abominaciones lo que caracterizó la mayoría de sus interpretaciones. Eso está en la fundación, el mensaje, la fundación del mensaje adventista, en la página 21, por Gerardo Damstedt, que es un maestro en la Universidad de Andrews. Y él nos enseña en este libro la forma en cómo Guillermo Miller veía la Biblia y cómo él desarrolló este concepto de las dos abominaciones. Uno siendo el paganismo, el poder que persiguió a la iglesia exteriormente, y el papismo, el poder que persiguió a la iglesia interiormente. Así que son las dos abominaciones, que es el continuo, la continua desolación del pueblo de Dios, que es realmente lo que significa, y la abominación desoladora, y que también es otro poder perseguidor. Así que esto está en la historia, en este libro. Para aquellos que quieran leerlo, lo pueden leer. Ahora el libro está en inglés, pero pueden ustedes indagar más sobre esto para que vean que esto es parte de la teología o de la forma en cómo Guillermo Miller desarrolló su interpretación de estas verdades. Así que vemos aquí, nos habla de dos interpretaciones. Dice, el pionero reformador del gran despertar adventista, William Miller, interpretó las profecías de tiempo de Daniel 8:14 y Daniel 12:11 al conectar el continuo o la continua de Daniel con el que le detiene en la segunda epístola de los tesalonicenses. La interpretación de Miller sobre el continuo en Daniel 12:11 y 12 era basado en el principio hermenéutico de la analogía de la escritura, comparando Daniel con segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Dice, él identificó al hombre de pecado como Roma papal, mientras que el poder que detenía al papado fue interpretado como el paganismo. Continuando, por medio de un razonamiento análogo, Miller concluyó que el continuo también representaba al paganismo, el cual le cedió el paso a la Roma papal. El continuo fue interpretado como la continua abominación, o la primera abominación, y era representada como el paganismo en general, o Roma más específicamente. Dice, la abominación de la desolación fue identificada como Roma papal. De ahí que en Daniel 12:11 el imperio romano sería quitado y Roma papal se establecería. Y dice, después del gran chasco, los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día, incluyendo a José Bates, Hiram Edson, Jaime White, J.N. Andrews, Urias Smith, J.N. Loughborough y S.N. Haskell, entre otros, abrazaron la interpretación de Miller sobre el continuo, representada por la Roma pagana, de la cual su santuario, la ciudad de Roma, se le fue heredada al papado. Esta interpretación del continuo de Daniel 8:11 al 13, Daniel 11:31, Daniel 12:11, juntamente con segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, había constituido parte de la herencia teológica adventista hasta los 1900. Vemos que esto que estamos mencionando aquí, o lo que hemos hablado acerca del continuo, o lo que los pioneros hablaron sobre esto, había constituido parte de la herencia teológica, y hablamos a través de las presentaciones de las diferentes citas donde la inspiración nos enseña que esa era la fundación que se había mantenido por los últimos 50 años acerca de esto que hemos estado hablando. Esa es la fundación, y esto es lo que constituía parte de esa herencia teológica adventista hasta esos 1900. Y dice aquí, después L.R. Conradi reinterpretó el continuo en Alemania como refiriéndose al verdadero servicio del santuario y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el cielo. Conradi creía que el papado le había quitado el ministerio sacerdotal de Cristo,
al suplantarlo con la misa y el sistema de sacerdocio humano en el cual el Papa había asumido el lugar de Jesús. Esta así llamada nueva interpretación del continuo no tenía nada de nueva, puesto que había sido un principio y una enseñanza mantenida por muchos de los líderes reformadores. Dice, en realidad, lo que muchos consideran nueva luz era la interpretación adoptada por William Miller. Hablando de la interpretación que hoy está surgiendo nuevamente, la cual es la original. Hoy en día muchos piensan que esta es una nueva interpretación, sin embargo no lo es la verdadera interpretación la cual Dios nos dio a través de como se muestra en las gráficas que hemos venido mencionando. Así que dice que en realidad lo que muchos consideran nueva luz hoy en día era la interpretación adoptada por Guillermo Miller y los pioneros. Dice, y esa interpretación es lo que nos llevó a la fundación y a los pilares de la fe adventista del séptimo día, lo cual es la doctrina del santuario. Dice, sin embargo, para 1919, muchos líderes prominentes de la iglesia, incluyendo a A.G. Daniels y W.W. Prescott, habían aceptado la interpretación del continuo de Conradi. Dice, Conradi y algunos otros que apoyaban su interpretación del continuo, después apostataron al aceptar gradualmente enseñanzas divergentes referentes al santuario celestial y rechazando la inspiración de Elena G. de White, al oponerse al mensaje de la justificación por la fe en Cristo en la conferencia de Minneapolis en 1888. Esta oposición se extendió hasta llegar a la inequívoca aprobación que Elena de White le diera al mensaje. Dice, Conradi después adoptó el concepto evangélico que Lutero había proclamado el mensaje de los tres ángeles. Así que vemos, como lo enseñamos en la presentación, la C, donde hablamos de qué es o cuál es la razón que ellos abandonaron. Ya lo vimos, lo enseñé en unas gráficas. Cómo es de que la interpretación que adoptó Conradi y todos los demás, cómo esa destruye la verdad del santuario, destruye la verdad de los 2300 días, y todo eso es lo que ellos vieron, y por eso aquí vemos que muchos de esos gradualmente aceptaron interpretaciones divergentes y rechazaron la inspiración de Elena G. de White y las verdades con referente al santuario celestial. Eso lo enseñé claramente a través de la presentación, la presentación C. Si ustedes no la vieron, les pido que vayan ahí para que vean lo que me estoy refiriendo, para que no nada más escuchen, sino puedan ver con esquemas hacia dónde nos lleva esa nueva interpretación, la cual fue adoptada a partir de estas fechas que estamos hablando aquí. Así que nos dice aquí, Desmond Ford fue el erudito más notable del adventismo que continuó con la interpretación de Conradi sobre el continuo, lo cual resultó en el completo rechazo del pilar central de la doctrina adventista, el santuario. Dice, los argumentos de erudición que Ford utilizó barrieron con un gran número de ministros adventistas y otras luces brillantes. Desmond Ford todavía vive, es un erudito o era un pastor adventista, un maestro adventista, muy respetado en esos tiempos, que él al utilizar o al aceptar esa interpretación de Conradi, empezó a rechazar completamente las verdades del santuario y todo lo que nosotros sabemos o que se nos ha enseñado. Todo eso barrió completamente, y aún muchos pastores y teólogos y mucha gente dejaron de creer en las verdades que Dios nos confió debido a la falsa interpretación que se le dio a partir de esas fechas. Y Desmond Ford fue, hoy todavía vive, como lo digo, fue uno de los prominentes maestros de los últimos tiempos. Estamos hablando de a principios de los 90 aproximadamente, 85, 90, entre esas fechas, fue cuando este teólogo se levantó y empezó a rechazar todas las verdades del santuario, de los 2300 días, debido a la falsa interpretación que aceptó por parte de Conradi en aquellos entonces.
Así que esta verdad o esto que estamos leyendo aquí lo vemos en el Misterio del Continuo por Juan W. Peters. Para aquellos que lo quieran leer, también está en inglés. Desafortunadamente, todas estas citas yo me he tomado el tiempo de traducir y las he puesto al español para que así ustedes puedan ver que todo esto está documentado y cómo esto ha llevado a la apostasía del pueblo de Dios y nos ha dejado a aquellos que no están en las verdades originales, los deja sobre un fundamento de arena, lo cual obviamente esa va a ser destruida por la tempestad, y esa tempestad es el tiempo de la ley dominical. Pero lo que vamos a hacer, no nos vamos a quedar aquí, sino vamos a entrar un poco más a profundidad y vamos a hablar de este hombre de que nos ha hablado, que se llama Luis Conradi, para que vean qué es la historia de este hombre y puedan entender un poco más de lo que pasó detrás de las cortinas o detrás de esa cortina de humo, la cual muchos hoy en día nosotros no tenemos idea de todo eso que pasó durante esas fechas. Así que entremos aquí y veamos qué nos habla L.R. Conradi o la historia detrás de esta controversia que se ha estado generando. Y dice: L.R. Conradi o Luis Conradi, con quien Elena White trabajó en Wohnwinkel, era oriundo de Alemania, pero había ido a América cuando solo tenía 17 años. Durante su estancia en los Estados Unidos, se convirtió a la fe adventista del séptimo día. Se graduó del colegio de Battle Creek, un hombre inteligente con dones y habilidades inusuales. Logró terminar su carrera de 4 años en solo 18 meses y al salir trabajó exitosamente en América entre los de idioma alemana en los estados centrales de los Estados Unidos. Nos dice: fue ordenado para ser ministro del Evangelio en 1882. Como ya lo mencionamos, a la edad de 30 años regresó a Europa en febrero de 1886 con W.C. White. Dice: de tiempo en tiempo llegó a trabajar muy cercanamente con Elena White como su traductor. Ella estaba contenta con el saber que él estaba de regreso en Europa. Un tiempo después, Conradi regresó con bien a Alemania para predicar en Hamburgo, donde estableció la central para el desarrollo de la iglesia alemana en el 41 Sophienstrasse. Dice: rápidamente se destacó como un líder. En 1891, toda Alemania y Rusia se separaron de la Conferencia de la Europa Central y fueron puestas bajo su dirección, bajo la dirección de Conradi. Conradi siempre trabajó con mucho celo y energía. En 1901, la Conferencia General de la Europa Central fue organizada y él llegó a ser su primer administrador, y en 1903 el vicepresidente de la Conferencia General. Él siguió al frente de la obra en Europa, después como presidente de la División Europea, hasta 1922. El aferrado líder alemán era un buen escritor y tenía varios libros ya escritos. Uno de estos prominentes entre sus obras era la revisión del libro de J. N. Andrews, La historia del sábado, el cual él elaboró más sobre el tema. Desafortunadamente, al pasar los años, Conradi empezó a enredarse con ideas extrañas sobre la naturaleza de la purificación del santuario y los sucesos conectados con la fecha crucial de 1844. Según él, los sucesos en el Medio Oriente en 1844 fueron el cumplimiento de Daniel 8:14. Conradi también llegó a creer que la proclamación del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 se había cumplido en el tiempo de los reformadores, particularmente los reformadores del siglo XVI. Él no vio ninguna providencia especial de Dios en los comienzos de la iglesia adventista. Y nos dice aquí: si fueren destruidos los fundamentos, dice el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista, era la declaración hasta 2300 tardes y mañanas
entonces será purificado el santuario. Daniel 8:14, el conflicto de los siglos, página 405. Así que a través de su interpretación de este hombre, los pilares o los fundamentos hemos enseñado que son completamente destruidos. Pero si se destruyen, hay un grupo de personas que nos habla en Isaías 58, versículo 12, que aquellos que llegan al final del tiempo y reconocen estas cosas, se les llama a reedificar esos portillos y a reedificar esas sendas antiguas. Y es por esa razón que nosotros, aquí en el ministerio y juntamente con los que nos escuchan, Dios nos llama a restablecer a esos fundamentos los cuales hombres dirigidos por Satanás han destruido, y que claramente lo hemos visto a través de estas presentaciones. Así que continuando aquí, dice, el clímax de la negación de la fe de Conradi no se produjo, no se produjo en un día o un mes o un año. De acuerdo a su testimonio, el comienzo de sus problemas habían comenzado desde 1886 y se intensificó en la Conferencia General de Minneapolis en 1888, cuando rechazó la presentación de E. J. Waggoner sobre la justificación por la fe. La señora White, por supuesto, apoyaba la predicación de Waggoner sobre la doctrina de la justificación por la fe. Este hecho colocó a Conradi en una difícil posición. Dice, ¿se opondría o no se opondría la señora White? Con el tiempo fue claro que no dudó en hacerlo. Eventualmente, en 1931, los líderes de la obra en Europa Central, en una junta del comité en Friedenau, Alemania, se vieron a la necesidad de confrontarlo cara a cara para cuestionar sus ideas erróneas. Se le dio una oportunidad para presentar y defender su posición, pero sus conclusiones fueron inaceptables. Esto marcó el comienzo del fin de la influencia de Conradi como dirigente para ser elegido en algún cargo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Europa. Antes que se saliera Conradi, se hizo un último esfuerzo para salvarlo. El comité de la Conferencia General acordó concederle la petición, la cual era de tener el privilegio de presentar sus opiniones en los Estados Unidos ante un grupo de líderes de la Iglesia. Este comité se reunió del 13 al 16 de octubre de 1931. Previo al concilio de 1931 en Omaha, Nebraska, dice, entre los que formaban parte de este comité, había algunos que eran administradores de la iglesia que habían tenido sus raíces en tierras alemanas. Uno de ellos es E. Coates, W. Müller, R. Ruling y G. W. Schubert, C. H. Watson, presidente de la Conferencia General, que sirvió como administrador. W. E. Howell fue secretario del comité. Después que Conradi diera varias largas presentaciones, los hermanos se reunieron y presentaron sus conclusiones en un comunicado. En el último párrafo afirmaban el amor que sentían por el hermano Conradi y su amor por la verdad de Dios. Pero el comunicado fue realista. Dice, tenemos que decir, esto ya es el comunicado, o lo que finalmente, a las conclusiones que llegaron ese comité. Dice, tenemos que decir claramente que sus presentaciones de la profecía toma un rumbo muy parecido a los que en años anteriores se han desapartado de las enseñanzas de la Escritura referentes al santuario y se han salido del movimiento. Al escuchar las presentaciones del hermano Conradi, nos damos cuenta, y vean esto, al escuchar las presentaciones del hermano Conradi, nos damos cuenta que confunde la verdad bíblica y que si es aceptada, destruiría la misma fundación de este especial movimiento adventista. Y dice esto, declaración sobre la audiencia de Conradi depositada en la bóveda del patrimonio White. Véanlo y lo voy a leer nuevamente para que vean a la conclusión que llegó este comité
de los hermanos adventistas del 1931 acerca de las falsas interpretaciones de este hombre dirigido por Satanás. Dice, al escuchar las presentaciones del hermano Conradi, nos damos cuenta que confunde la verdad bíblica y que si es aceptada, destruiría la misma fundación de este especial movimiento adventista. Declaración sobre la audiencia de Conradi depositada en la bóveda del patrimonio White. Nos dice, el comité entendió bien los puntos de vista e interpretaciones sobre las doctrinas de Conradi. Al estudiar el reporte se pueden ver las grandes divergencias entre las interpretaciones de Conradi y la de los líderes de la iglesia ante los cuales tuvo la audiencia en Omaha. El hecho que las enseñanzas de Elena de White corroboran las de aquellos miembros del comité quienes eran dirigentes de la iglesia es un punto que se tiene que enfatizar. Vean, los que estaban del lado correcto o los del comité simplemente estaban corroborando lo que la hermana G. de White había dicho con referente a las verdades originales. Y esto aquí nos enseña que es un punto que se tiene que enfatizar, ya que el punto divergente o el que estaba levantando o el que tenía las falsas interpretaciones era este hombre, el cual estaba levantando estas falsas enseñanzas o estos vientos de doctrina, falsos de doctrina que estaban, que ya de hecho ha hecho un estrago en el pueblo adventista, porque ya era 1931 cuando esta audiencia tuvo lugar. Así que dice, no es difícil de entender a la luz de las interpretaciones divergentes de Conradi, la razón que él se opuso a Elena G. de White. Después de todo, ella apoyaba la interpretación adventista del séptimo día de las escrituras proféticas que hablaban de los mensajes de los tres ángeles y el santuario. También es fácil entender por qué finalmente hubo una separación cuando él optó por salirse de la iglesia. El comité reunido en Omaha hizo la siguiente declaración. Dice, sobre la cuestión de aceptar los escritos del espíritu de profecía, la posición que fue tomada por el hermano Conradi lo llevó naturalmente a cuestionar la posición y autoridad de profecía en la iglesia, ya que estos escritos enseñaban claramente la posición aceptada por la denominación sobre el santuario y su purificación. Esto es en las declaraciones en la audiencia de Conradi, la página 8. Así que dice, la declaración también hacía hincapié sobre la posición de la iglesia con referente a la inspiración de la señora White. Dice, la palabra de Dios revela claramente que este don profético se manifestaría en la iglesia remanente y constituiría una de sus características más distintivas. Apocalipsis 12:10 y Apocalipsis 12:17. Así que vemos que al aceptar las falsas interpretaciones, él automáticamente, y los que hoy en día aceptan esta falsa interpretación, sin darse cuenta, automáticamente están echando a la basura el espíritu de profecía. Y como nos dice la inspiración, o nos dice la Biblia en Proverbios 29, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Claramente nos enseña que este hombre, al aceptar sus falsas interpretaciones, abandonó las verdades del santuario, abandonó las verdades del espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía confirma las verdades del santuario. Y eso es algo que claramente lo estamos viendo a través de esta historia o de lo que estamos leyendo de estas declaraciones. Así que dice aquí, continuando en la presentación, dice, la prueba de este don en la iglesia, como se manifestó en la obra de la señora White, se puede ver en la armonía de sus enseñanzas con las de la Santa Palabra. Su obra siempre ha sido el dirigir a la iglesia de Cristo hacia la Biblia como la fundación de fe y hacia el Señor Jesucristo como el único y todopoderoso Salvador. El mismo espíritu que inspiró a los profetas de antaño se ha manifestado en su obra para la iglesia. Mientras que las Escrituras constituyen la base de toda fe y doctrina, ellas, las Escrituras,
al mismo tiempo claramente enseñan la existencia del don de profecía en la iglesia remanente. Declaraciones sobre la audiencia de Conradi, y esto es una conferencia general, documento página 8. Así que claramente el comité se dio cuenta y pusieron esta declaración de antemano que el espíritu de profecía, al uno aceptar las falsas interpretaciones, automáticamente están echando a un lado el espíritu de profecía, tirándolo a la basura, ya que el espíritu de profecía claramente respalda y enseña que las verdades originales es lo que Dios estableció, y esto es algo que nosotros hoy en día tenemos que comprender, ya que ese es el don característico que Dios nos dio como pueblo remanente, nos dio al espíritu de profecía para que nos fundamentáramos y pudiéramos ver que las enseñanzas del espíritu de profecía juntamente con la Biblia, en realidad uno se apoya al otro. Y es claro porque hemos hablado que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, como nos dice en Primera de Corintios capítulo 14, en el versículo 32, que nos dice claramente esto, que todos fueron inspirados por el Espíritu Santo y de ninguna manera se pueden contradecir. Así que ellos aquí, a través de estas citas que estamos leyendo de ese tiempo, nos damos cuenta que ellos enseñaban y entendieron claramente que al enseñar la falsa interpretación, la cual hoy en día la iglesia ha adoptado y la cual se enseña, eso automáticamente pone a un lado el espíritu de profecía, aunque aquellos que digan que lo están defendiendo y aunque lo lean y lo estudien, si aceptan la falsa interpretación, están sin darse cuenta rechazando el testimonio del espíritu de profecía, y eso los va a llevar a la perdición. Eso es algo que quiero poner claro de antemano. No pueden estar en medio. No pueden por un lado decir acepto el espíritu de profecía, pero acepto nada más lo que quiero y lo demás no, porque no creo, porque mis teólogos, mis maestros me han enseñado de una manera diferente, y ya que ella no era una teóloga, no era alguien que tenía estudio como mis maestros, porque muchos de esos eso es lo que argumentan hoy en día. Sin embargo, recuerden que la profecía nos dice que Dios es el que habla a través de sus profetas. Ellos no hablan por sí solos. Y Dios no está equivocado. Él dice, yo soy el mismo hoy, ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, sus enseñanzas no cambian. Y claramente se nos dice que Dios es el mismo y que sus enseñanzas siempre van a estar de acuerdo con su santa palabra. Así que dice, Conradi dejó de ser un adventista del séptimo día en 1932 a la edad de 76 años. Pasó sus últimos años en Hamburgo, Alemania, donde fue sepultado. Su hijo, un doctor destacado, y la esposa de su hijo continúa en la fe. Conradi fue aceptado como ministro de la iglesia adventista del séptimo día, y de hecho llegó a ser el principal organizador y promotor de esa denominación en Alemania. Eso está en el N.G. de White en Europa en 1885, de 1885 a 1887 por D.A. Delafield, página 286 y 296. Así que nos dice que Conradi dejó la fe adventista a la edad de 76 años y, en otras palabras, apostató de la fe, como muchos de los otros que aceptaron esa interpretación también apostataron de su fe. Así que eso es lo que nos enseña la historia. No tan solo eso, este hombre, si ustedes hacen una investigación más en detalle, se darán cuenta del tipo de vida inmoral que estaba viviendo. Estaba casado y tenía aparte 2 mujeres con las cuales había tenido hijos, aún siendo un pastor adventista en aquellos entonces. Imagínense ustedes creen que Dios va a utilizar un hombre con este tipo de mentalidad, con una mente decrépita, para llevar adelante esa obra y destruir el mensaje santo y perfecto que Dios nos dio? Obviamente, claro que no. Pero si hoy en día los que aceptan esa interpretación
están aceptando esto y están dándole el tiro de gracia a la iglesia adventista. Así que dice aquí, Conradi y algunos otros que apoyaban su interpretación del continuo, después apostataron al aceptar gradualmente enseñanzas divergentes referentes al santuario celestial y rechazando la inspiración de Elena G. de White, al oponerse al mensaje de la justificación por la fe en Cristo en la conferencia general. Esta oposición se extendió hasta llegar a la inequívoca aprobación que Elena de White le diera al mensaje. Conradi después adoptó el concepto evangélico que Lutero había proclamado el mensaje de los 3 ángeles. Así que esto ya lo leímos al principio de la presentación, pero es importante y es imperativo mencionarlo, ya que al rechazar las verdades del santuario, está rechazando el espíritu de profecía, y al rechazar el espíritu de profecía, está rechazando la verdad del santuario. Uno se apoya al otro. Por lo tanto, si rechazas uno, rechazas al otro. Así que eso es algo que aquí nos enseña a través de esta diapositiva, y lo cual lo mencionamos aquí. Dice, y vean esto. Una cosa es segura. Dice, una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Esto es exactamente lo que Conradi hizo, y esto es el último engaño de Satanás. Esto es lo que ahora, hoy en día, muchos no se dan cuenta, pero han empezado a abandonar las advertencias en los testimonios del Espíritu de Dios, y como ya lo mencionamos, sin profecía, el pueblo se desenfrena o el pueblo se pierde o se destruye. Esto es lo que Conradi hizo al rechazar el testimonio de Dios con referente a las verdades originales, las cuales apoyan sin lugar a duda los fundamentos originales de la iglesia, como lo hemos venido haciendo o lo hemos venido hablando. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, la página 93. Dice, el plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. El siguiente paso será el escepticismo al respecto de los puntos vitales de nuestra fe, como la de los 2300 días. Dice, los pilares de nuestra posición. Seguirá la duda aún de las mismas sagradas escrituras, y finalmente el descenso a la perdición. Cuando se duda de los testimonios en los que una vez se creyó y se abandonan, Satanás sabe que los que han sido engañados no se detendrán y redobla sus esfuerzos hasta que se desencadena en la rebelión abierta, la cual se vuelve incurable y desemboca en la destrucción. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la página 209. Así que vemos que este es el plan maestro de Satanás, hacer que la Iglesia no crea en los testimonios, no tan solo en nuestro tiempo, como hoy en día ya hemos visto que en las iglesias o en las librerías adventistas ya completamente están abandonando, ya es más, ya ni están ni imprimiendo más libros del espíritu de profecía, porque este ha sido el plan maestro de Satanás, ya que esta es lo que él ha querido, que la gente se destruya los puntos vitales de nuestra fe y los pilares de nuestra posición, las cuales están en la gráfica, los cuales el espíritu de profecía apoya, los cuales no puede ningún teólogo, ni pastor, ni maestro, no importa quién sea, no pueden contradecir esto, porque esto es lo que el espíritu de profecía nos enseña. Y por esa razón Satanás quiere y se ha enfocado con todo su poder satánico en destruir el espíritu de profecía, ya que eso va a llevar a la gente a la perdición. Eso los lleva a la rebelión abierta, como lo vemos aquí. Así que esto lo vemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la página 209. Esto es algo que quiero enseñarles porque eso pasó en ese tiempo, durante el tiempo de los 1900, a partir de ahí con Conradi y con todos los demás, abandonaron su fe en los testimonios
y llegaron y fueron en su descenso hacia la perdición, como lo vimos en el testimonio que acabamos de leer de Conradi, que terminó fuera de la iglesia y obviamente terminó en la perdición claramente. Así que esto ha sido la presentación del continuo y esto ha sido la historia detrás de la controversia. Y esto ha sido el continuo, la parte E. Así que ahora simplemente les queremos desear que a través de esta presentación, que los ojos de su entendimiento hayan podido ser iluminados con la gloria del cuarto ángel. Les damos gracias por haber tomado el tiempo de escuchar y todavía tenemos otra presentación más acerca de la historia detrás de esta controversia. Así que les pedimos que no tan solo sigan estudiando, pero que compartan, que pongan estos videos, que hagan enlaces y los manden a sus hermanos, a las hermanas, que esto es algo que todos los hermanos tienen que saber, porque si no aceptan esa interpretación o la verdadera, claramente los va a llevar a la perdición, porque eso es a donde los ha llevado a todos los demás que han aceptado estas falsas interpretaciones, las cuales hemos estado hablando y hemos estado exponiendo claramente. Así que nuevamente les damos gracias y esperamos en Dios que tengan un excelente sábado en este día. Bendiciones.